Un muy buen día para todos ustedes. Yo soy Gabriela Frías. En este día, ya 30 de marzo, el penúltimo del mes, comenzamos ya abril en esta misma semana. Queremos llevarles lo que es la apertura de la Bolsa de Valores de Nueva York en esta penúltima jornada del mes, en una semana en la que vamos a recibir importante información, parte de este retrato que nos dibuja el frenón en seco que tuvimos que tomar todos en empresas, en nuestras actividades diarias sobre la economía. Vámonos directamente hasta Nueva York con José Luis de Aro para hablar primero. José Luis, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. De lo que esperamos sea por lo menos esta jornada, porque en la semana hay tanto, incluyendo cifras de empleo, que ya nos asustaron un poco en la semana pasada, cuando hablamos de 3.280.000 personas que pidieron solicitudes o que hicieron su solicitud de pago de subsidio por desempleo. Y esta semana tenemos el dato actualizado de ese rubro, pero además el informe del Departamento del Trabajo. Ojo, el retrato va a ser del mes de marzo y lo que se espera aquí es que las cifras más agudas se reporten para el mes de abril, y ayer el presidente Trump solamente extendió hasta fines del mes de abril lo que son todas las restricciones que también se van a reflejar en la economía. Te escucho. Así es, Gaby. Es importante tener en cuenta que cuando conozcamos el viernes esos datos de empleo, estos todavía no van a ser del todo nefastos. Los economistas en estos momentos están apuntando a que esa tasa de paro podría subir hasta el 3,8%. Se podrían destruir, eso sí, alrededor de 100.000 puestos de trabajo, pero como bien comentabas, realmente los datos duros que realmente van a demostrar cuáles son las consecuencias de la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus se van a comenzar a notar en el mes de abril, una vez que comencemos ya el segundo trimestre del año. Para entonces ya hay economistas que hablan a que esa tasa de paro va a tocar los niveles más altos vistos desde la Gran Depresión. Estamos hablando de los años 30, en un momento en el que, por ejemplo, Morgan Stanley habla de una tasa de paro de alrededor del 12%, algo más del 12%, pero sin embargo la Fed de St. Louis hacía cálculos tomando sobre todo la referencia de la semana pasada, de esas peticiones semanales de subsidio por desempleo que se disparaban a 3,28 millones, y hablaba incluso de que en el punto álgido de esta crisis podríamos ver una tasa de desempleo que podría superar el 30%. Estamos hablando, Gaby, de alrededor de 50 millones de estadounidenses sin empleo. Esto obviamente va a tener consecuencias duras para la economía y sobre todo también para la recuperación, una vez que comencemos a ver algo de luz al final del túnel. Esta semana además va a comenzar ya a ser crítica. Según algunos economistas, va a ser una semana en la que muchos usuarios, muchos ciudadanos van a tener que pagar sus alquileres, muchos pequeños comercios van a tener que pagar también esos alquileres comerciales, y nos vamos a encontrar con una situación en que esa ayuda aprobada, ese alivio aprobado la semana pasada por el Congreso, va a tardar todavía varias semanas en llegar. Dentro del sector comercial, del sector inmobiliario comercial, se habla de que podríamos ver impagos ya por valor de 20.000 millones de dólares. Y aunque la Reserva Federal aquí también va a entrar o va a ejercer como salvavidas, es cierto que toda esta situación va a ir empeorando las previsiones económicas, y también hay que tener en cuenta, Gaby, dentro del mercado laboral, como también Sí. estamos viendo unos movimientos, una redistribución importante, que algunos medios ya hablan como la mayor redistribución desde la Segunda Guerra Mundial, dado que estamos viendo muchos sectores que en las próximas semanas van a requerir muchísimos empleos. Estamos hablando de que, por ejemplo, Walmart o CVS Health van a tener que contratar en las próximas semanas hasta 500.000 personas para poder suplir esa demanda y esas necesidades que en estos momentos siguen siendo básicas para la economía estadounidense. Efectivamente, el tema del cuadro laboral va a ser central en esta semana, pero en particular el viernes, jueves y viernes, mucho de eso lo vamos a estar recibiendo. Una manera distinta de ver las cosas cuando hablamos de estas cifras que son durísimas, mirarlas por lo que representan, es quizá pensar en que esto es el medio para un fin, y el fin es lograr un objetivo médico, que es cortar las cadenas de contagio y reducir al máximo este riesgo de propagación del coronavirus. Leía yo
hace unas horas una entrevista con un economista que dice, miren lo diferente, miren que es, quizá mientras más personas veamos en esa estadística, lo que nos indica es que estaría funcionando mejor todo el tema de las restricciones. Es difícil convencer a la gente de que lo vean todos así, porque hay gente que efectivamente se va a quedar sin trabajo. No obstante, José Luis, me parece que es una importante recordatorio de que esto abrupto que nos ha sucedido a todos tiene que ver con un virus y que además el día de hoy hemos tenido y desde ayer noticias prometedoras en relación con tratamientos que se están poniendo a prueba, pruebas clínicas sobre pacientes, la FDA también autorizando rápidamente lo que serían tratamientos con medicamentos que se usan tradicionalmente para la malaria en pacientes como medida de emergencia. Todo esto son pruebas clínicas, pero al final del día, hasta en este tema económico, si no se resuelve el asunto médico, no podemos hablar de una recuperación sólida o por lo menos continua. En la semana también, José Luis, vamos a recibir otra fotografía, datos que nos van a llegar de China, desde Europa y acá Estados Unidos de cómo están las actividades de manufactura, cómo están las fábricas y cómo está también todo lo que es el sector servicio, importantísimo para economías como esta. Así es, Gaby. De hecho, vamos a estar muy pendientes, sobre todo a esos datos, como comentabas, del Instituto de Gerencia aquí en Estados Unidos, del ISM, tanto del lado manufacturero como del lado de servicios. Obviamente ya vamos a comenzar a ver una contracción que se han dejado notar en otras cifras, como los PMIs que hemos ido conociendo durante las últimas jornadas. Obviamente esos datos van a seguir empeorando, como comentábamos, conforme vayan pasando los meses, dado que a comienzos del mes de marzo aquí en Estados Unidos todavía no habíamos comenzado del todo a cerrar todas las industrias. Va a ser interesante sobre todo el ver cómo se están comportando los datos procedentes de China en un momento en el que ya hemos visto cómo hoy, jornada del lunes, el gigante asiático ha comenzado ya definitivamente a reabrir todas sus operaciones en lo que se refiere a manufacturas. Ahora mismo vamos a ver cómo esa parte del mundo que se vio más afectada, sobre todo al principio del año por la pandemia, comienza a abrir sus puertas, a reiniciar su economía, y esto va a servir también un poco de referencia para ver qué pronto llega esa recuperación, sobre todo en la producción, en las fábricas y en las cadenas de producción, que luego podría extenderse a otras partes del mundo una vez que comencemos a solucionar, como bien comentabas, la situación médica, que todavía aquí en Estados Unidos y en partes de Europa todavía podrían quedar bastantes semanas antes de poder encontrar un aplanamiento de esa curva de infecciones. Claro. Mientras tanto, también vamos a Bien. estar, como comentaba, muy atento a Europa. El Fondo Monetario Internacional acaba de lanzar un informe, un análisis en el que habla que Europa se va a enfrentar a una profunda depresión este año, y en el caso europeo, cada mes en el que vemos cómo los servicios no esenciales están cerrados, vamos a ver una caída de alrededor, o se borra alrededor del 3% del PIB a nivel anual. Vamos a marcar una pausa, un paréntesis en esta cobertura especial en lo que es la apertura de la Bolsa de Valores de Nueva York, los mercados financieros en esta penúltima jornada de marzo. Regresamos con este análisis. El precio del petróleo otra vez en mínimos de 17 años. Hablaremos de ello. Gracias por seguir con nosotros. Rápidamente retomamos una historia que es importante para nuestra región. La caída nuevamente en lo que son los crudos marcadores, el West Texas Intermediate y el Brent por debajo de los $20 barril, una baja de 6%, una noticia que no es alentadora para tantos países productores de nuestra región, alentadora sí para quienes de alguna forma tienen que importar el petróleo. No obstante, la subida del dólar, por ejemplo, pues también encarece esa importación. Importante porque al factor del COVID-19, recordemos, a principios de marzo, ni Rusia ni Arabia Saudita, que es el líder dentro de lo que es el grupo de países de la OPEP, se pudieron poner de acuerdo en cuánto petróleo tenían que sacar del mercado para estabilizar los precios conforme se fue desplomando la demanda de energéticos. Nos quedamos en casa, manejamos menos, usamos menos combustibles fósiles y por lo tanto esta menor demanda
ha hecho desplomarse el precio del petróleo. No solamente no hay espacio para guardarlo tampoco, que ese ya es también otro gran problema, sino que también está buscando Estados Unidos y a través de varios legisladores convencer a Arabia Saudita, aliado, a que haga algo para que este tema de los precios del petróleo encuentren un piso. José Luis de Aro, desde Nueva York, no sabemos al final del día si alguna gestión que pueda hacer Estados Unidos o incluso legisladores en Texas, que ya ocurrió en la historia pasada, pues intervengan, convenzan, de alguna manera hagan que Arabia Saudita pues trate de evitar lo que puede ocurrir, que en este caso es quiebre de empresas petroleras, las productoras de shale para empezar. Así es, Gaby, este es uno de los problemas más importantes que enfrenta en estos momentos la industria aquí en Estados Unidos. Y es que estamos viendo desde que comenzó esa guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, como las más afectadas son esas productoras de shale aquí en Estados Unidos, que ya se encontraban bastante endeudadas. Tenemos que recordar que sus operaciones no son rentables si el precio del crudo no está por encima de alrededor de los $40 por barril, y en estos momentos estamos viendo cómo el West Texas Intermediate está operando en el entorno de los $20 e incluso ha llegado a perder antes del comienzo de la negociación. Esta cota llegaba a cambiarse por encima de los $19, pero por debajo de los $20, con lo cual esta es una situación crítica para esa industria aquí en Estados Unidos. Sí. Y sin embargo hemos visto cómo desde Arabia Saudí se está ya planteando que se podría aumentar las exportaciones de petróleo en más de 10 millones de barriles a partir del mes de mayo. Con lo cual, ahora mismo, Gaby, parece que no existe un compromiso por intentar frenar la sobreoferta que estamos viendo, que, como bien comentabas, afecta no solo debido a que hay una caída de la demanda, sino porque tampoco tenemos espacio para guardar ese petróleo, y todo ello hace que incluso haya expertos que hablen de que el crudo podría llegar a caer hasta los $10 el barril. Y vamos a marcar en el lado positivo de las cosas, José Luis, está lo que decías más temprano, se están destruyendo empleos, pero hay una conversión de los empleos que se necesitan y que van de alguna manera a abrirse puertas y oportunidades en el sector, en empresas como Walmart, como Kroger, todos estos nombres de tiendas que necesitan muchísimos trabajadores para asegurarse que tienen el suministro, que se reparte el suministro, etcétera. Ese es un lado. Por supuesto que las biotecnológicas que están desarrollando soluciones, tratamientos y hasta vacunas. Again, nuevamente, esto tiene un horizonte largo, pero es lo que está sucediendo. Dame un sector que te gusta que estás viendo también. Básicamente es importante, Gaby, yo me quedo con esa transformación o ese traspaso de empleados que estamos viendo, por ejemplo, desde las cadenas de comida rápida al sector de los supermercados, por ejemplo, en países como Alemania vemos cómo compañías como McDonald's están cediendo empleados a esas compañías de supermercados, y una dinámica similar vamos a ver aquí también en Estados Unidos. Y dado cómo están las cosas, este es una pequeña nota optimista de dónde realmente se van a necesitar los trabajadores en los próximos meses. Por supuesto que este tema también pasa por a que las empresas están obligadas a asegurar condiciones mínimas ante un ambiente de alto contagio con el coronavirus, así que ese va a ser el desafío de las empresas. José Luis de Aro, te voy a seguir viendo durante la semana. Gracias. Un dato interesante, Microsoft no lo tocamos, pero en el fin de semana habló de cuánto la gente está utilizando sus servicios en la nube, el servicio Team, y bueno, habla de más de 44 millones de usuarios diarios en lo que es el uso de esta aplicación Teams, y se generaron más de 900 millones de juntas, de minutos en llamadas y juntas. Como para que entendamos que no todo es negativo, estamos en un momento difícil, complejo, en cámara lenta todos, pero es lo que toca hacer. José Luis, me voy, gracias, y nos estamos hablando en los próximos días y horas. Y gracias a ustedes que nos acompañan, siga con nosotros, vamos a mantenerlos actualizados vía digital y también así como nos ve ahora en esta que es su casa. Yo soy Gabriela Frías. Buen día.